Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo virtual Construcción de Indicadores para el Plan y los Programas Municipales, dirigida a las autoridades estatales y municipales del país que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos el interés de estar nuevamente aquí con nosotros. Esperamos que este tema sea de gran utilidad para ustedes. Les reiteramos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A continuación, siguiendo con el orden del día, me permitiré dar la más cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan durante la sesión. Por parte de Coneval, me permito presentar a la licenciada Ana Karen Muñoz González, subdirectora de Seguimiento de Indicadores de Políticas Sociales, quien impartirá la sesión del día de hoy. Por parte del equipo del INAFED, me permite presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, quien tiene un mensaje para todos nosotros. Adelante, por favor. Cómo no, muchas gracias. Bueno, para INAFED, en nombre de la Secretaría de Gobernación, constituye un motivo de satisfacción este espacio de colaboración con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que conocemos con la simplificación de Coneval, que desempeña un papel importante para poder saber en los municipios y en el país si avanzamos o no, y si nuestra medición de la pobreza indica progresos o no. El día de hoy la plática, como sabemos, está orientada a la construcción de indicadores para el plan y los programas municipales. Sabemos que la cantidad de participantes en este diálogo es muy alta, pasan más de 1,000 las personas que han mostrado interés, fundamentalmente funcionarios municipales. Esta es la cuarta de 8, ya hemos realizado 4 sesiones. Esta vendría a ser la quinta de un programa de 8 que tenemos con Coneval. Y para el país, para los municipios, representa un elemento fundamental para poder medir nuestros avances. Se podría decir, extrapolando un poco los conceptos, que lo que no se mide en el mundo físico, en el mundo material, lo que no se mide no existe. No en otros aspectos. El amor de una madre por sus hijos no se mide. Hay cosas que no son tangibles, pero en todo lo que es tangible y que tiene que ver con el progreso, si no se mide, no se puede valorar. Si algo no es medido, no se puede decir después si hubo progreso o retroceso. Esa es la importancia verdaderamente capital que tiene la elaboración de indicadores y luego compararnos contra esos indicadores. Se dice fácil, pero es una tarea compleja y muy especializada, porque para la elaboración de indicadores se tienen que tomar en consideración muchas variables, muchas. Mencionaré nada más 2. ¿Quién se beneficia? ¿Quién paga? ¿Cuál es el costo? ¿Se obtuvo lo que se quería? ¿A qué costo? ¿Podía haberse hecho con la mitad? ¿O con menos? ¿O se necesitaba más? Por eso se requiere la participación de profesionales, personas dedicadas a la elaboración de esos elementos de medición, indicadores.
pongo otro ejemplo. Se puede decir de manera simplificada, a ver, quién terminó antes el camino? Este pueblo y no el otro, sí, pero había que tomar en consideración, para empezar, la distancia, el tipo de materiales que se tuvieron que utilizar, la topografía. Uno era en terreno plano, el otro en terreno montañoso, etcétera, etcétera. Entonces, no, no es nada más el tiempo de realización, costó más, costó menos. Son ejemplos muy simples, pero en la enorme riqueza y variedad que tiene nuestro maravilloso y amado país, cada municipio tiene que encontrar la medida adecuada para poder, ejerciendo de la manera más eficiente los recursos, poder medir su progreso. No se vale decir, como a veces contestamos cuando nos preguntan por nuestro estado individual, ¿cómo estás? No, pues ahí la llevo. o decir, ¿cómo estás? Bien, 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 mano. No, no, no. Si se trata de una población y de un ejercicio de gobierno, hay que medir, hay que tener indicadores. Lo contrario a los indicadores sería aquella vieja frase tan usada para precisamente combatir la improvisación, ahí se va. No, tenemos que tener un ejercicio cada vez más profesional en el ejercicio de las funciones de gobierno. Y para eso, el trabajo de Coneval y la experiencia, como he dicho, profesional de la licenciada Ana Karen Muñoz González, que es subdirectora precisamente de seguimiento de indicadores de políticas sociales de Coneval, nos va a ilustrar para que todos podamos desempeñar mejor nuestro trabajo. Por su atención, muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFET. Sin más preámbulo y siguiendo con el orden del día, me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Ana Karen Muñoz González, subdirectora de seguimiento de indicadores de políticas sociales, para que dé inicio a nuestra sesión. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues un gusto estar aquí con ustedes y espero que este pequeño taller les sirva para la definición de sus indicadores. Voy a compartir una presentación. Bueno, pues, ¿cuál es el objetivo de ese taller? Lo que buscamos nosotros es brindarles a ustedes elementos conceptuales, teóricos y prácticos para que fortalecer el proceso de definición de los indicadores, pero también para darle seguimiento. Para esto vamos a mostrarles algunas herramientas que son útiles en este proceso de definición y los criterios que deben de cumplir los indicadores para este seguimiento. Ahora, ¿por qué es importante los indicadores? En primer lugar, nos permite conocer cómo vamos en el cumplimiento de nuestros objetivos. Cada uno desde su cancha puede plantearse objetivos específicos que pretende lograr ya sea en el corto, mediano o largo plazo. ¿Y cómo vamos a saber si lo estamos logrando? Pues a través de los indicadores. Los indicadores son los que nos dan esta información sobre cómo vamos. Por otra parte, podemos conocer de manera histórica cómo vamos. Un indicador no solo es un punto en el tiempo, también es importante ver cómo hemos estado hacia atrás para poder visualizar o más o menos proyectar cómo se podrá comportar esta variable en el tiempo. Por otro lado, nos brindan información para la toma de decisiones. Esto es algo sumamente relevante. Yo creo que cada uno de ustedes, desde donde están, desde donde trabajen, deben de tomar decisiones. Entonces, a través de estos indicadores, nosotros
podemos obtener información que nos sirva para posteriormente tomar una decisión y esa decisión sea informada y con base en evidencia. Pero también nos ayudan a ajustar, mejorar, corregir la ejecución ya sea de planes o programas. Si nosotros vemos a través de nuestros indicadores que no estamos llegando a nuestras metas, estamos viendo que algunas problemáticas tal vez se están intensificando o que no estamos cumpliendo con la entrega de apoyos que teníamos planeada, nos habla de que hay un foco de atención en el cual tenemos que nosotros ver qué está pasando y poder mejorar lo que estemos haciendo. Ahora, todos los días interactuamos con indicadores. Ya lo hacemos tal vez de manera muy inconsciente, pero todos los días en nuestro entorno tenemos un indicador que nos aporta algún tipo de información y nos ayudan a tomar decisiones en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, podemos comparar el precio de los hoteles, cómo va a estar el día, tal vez con eso voy a decidir qué ropa me voy a poner, si cargo o no con chamarras, si cargo o no con paraguas. O por ejemplo, si ustedes van manejando y ahí tienen su velocímetro y ven que ya van a 120 kilómetros por hora y la máxima es de 100, ustedes pueden tomar en ese momento la decisión de que tienen que bajar la velocidad, ¿no? Entonces, los indicadores son parte de nuestra vida cotidiana y nos ayudan a la toma de decisiones. Pero ya en el ámbito de un plan, de un programa, de una acción específica de gobierno, ¿qué debemos de considerar en el momento que vamos a construir estos indicadores para dar seguimiento a estos programas, políticas? En primer lugar, debemos de estar midiendo factores relevantes. Muchas cosas se pueden medir, pero debemos de saber qué es lo relevante, qué es lo que necesito medir. Debe de expresarse como una relación entre variables. Debemos de tener un universo de comparación. Nuestros indicadores deben ser autoexplicativos y un indicador por sí mismo no nos aporta suficiente información si no lo acompañamos de su línea base, meta y un medio de verificación. A ver, vamos a ir punto por punto. En primer lugar, la parte de los factores relevantes. Los factores relevantes nos van a decir qué y en quién vamos a medir. Cada uno de nosotros tenemos un objetivo, los programas, los planes, las acciones o en la vida diaria podemos tener objetivos específicos. Por ejemplo, en este objetivo de contribuir a disminuir la violencia contra los niños y niñas menores de 18 años. El indicador debe de medir factores relevantes. ¿Cuál es el factor relevante aquí? Pues la disminución de la violencia contra niños y niñas. ¿Qué voy a medir? Pues la disminución de la violencia ¿en quién? En los niños y niñas. O, por ejemplo, personas en condiciones de pobreza patrimonial mejoran su ingreso laboral. ¿Qué es lo que voy a medir? Pues la mejora en el ingreso laboral de las personas en condición de pobreza. Entonces, si nosotros planteamos un objetivo concreto, debemos medir este objetivo. Lo que hemos observado en muchas ocasiones, por ejemplo, es que tiene como objetivo un programa, un plan, disminuir la deserción escolar. ¿Y cómo lo miden? A través de becas entregadas. Entonces, como ven, aquí hay una disparidad entre mi objetivo, que es la disminución de la deserción escolar, y lo estoy midiendo a través de becas entregadas, lo cual es un apoyo que puede contribuir a la deserción escolar, pero no estoy midiendo tal cual la deserción escolar. Entonces, el objetivo nos va a brindar los factores relevantes, que son aquellos que se deben de medir a través de indicadores. Ahora, algo importante que se debe de considerar es que un indicador siempre tiene que estar expresado como una relación entre variables. ¿Por qué? Porque los números absolutos no nos van a dar cuenta específica de cómo vamos. Necesitamos tener un punto de comparación. El que se mide y sobre un universo que nos da el contexto. Por ejemplo, aquí, en este caso, número de personas capacitadas por el programa en 2009. Si yo nada más les digo número de personas capacitadas, si yo digo que este es un indicador, podría parecer que me falta información, porque yo puedo decir
10 personas capacitadas. Eso es mucho, poco con respecto de qué lo estoy midiendo. O bien podría decir 1000 personas. Tal vez para algunas personas podría parecer mucho, para otras poco. Entonces, por eso es importante que lo hagamos sobre un universo. Por ejemplo, el número total de personas que postularon a la capacitación, ¿no? Si, por ejemplo, ahorita aquí estamos 100 personas, yo puedo decir, wow, son un montón, pero ¿qué tal que la convocatoria se dirigió a 3000 personas? Entonces realmente solo llegaron una parte muy pequeña. ¿O qué tal que invitaron a 110? Quiere decir que es una invitación muy amplia. Por lo tanto, es importante que siempre esté una relación entre estas variables, para que así tengamos un contexto y podamos tomar una decisión en cómo vamos respecto de ese indicador. Y por eso es que tengamos un universo de comparación. El universo es sobre cuál lo vamos a comparar, ¿no? Lo que estamos logrando contra lo que estamos midiendo. Algo también relevante sobre los indicadores que hay que considerar es que debemos de tener indicadores autoexplicativos. Cada uno de nosotros nos desempeñamos en distintas labores en nuestro trabajo y utilizamos a veces términos que ya son muy familiares para nosotros, pero no necesariamente son para los demás. Recordemos que los indicadores, si bien nos ayudan a nosotros a tomar decisiones, también pueden ser elementos de transparencia. Es decir, que de forma simplificada, si algún ciudadano se les acerca a ustedes y les preguntan, ¿cómo vas? Pues también le podemos presentar los 4 indicadores principales de mi programa, donde les voy a decir, mira, avancé en este indicador que mide determinada temática, ¿no? Pero para esto necesitamos que los indicadores sean autoexplicativos. Es decir, que no contengan siglas o términos que puedan ser de que no cualquier persona los pueda comprender. Por ejemplo, este indicador mide la tasa de variación de la población en rezago educativo, ¿no? Tal vez yo, como estoy en Coneval, para mí rezago educativo es obvio, ¿no? Yo digo, el rezago educativo todos lo sabemos qué es. Y tal vez no necesariamente todas las personas conozcan qué implica estar en rezago educativo. Por lo tanto, a través de la definición, uno especifica estos conceptos que pudieran ser un poco complicados o que no cualquier persona necesariamente va a conocer. Aquí especifico que son personas que no saben que no saben leer ni escribir o que no han cursado o concluido la educación primaria o educación secundaria, ¿no? Y finalmente, en estos puntos que debemos de considerar para el proceso de construcción de indicadores, es que se incluya línea base, meta y medio de verificación. ¿Esto por qué lo decimos? Un indicador por sí mismo, yo les puedo decir, pues tengo el indicador de el porcentaje de personas en situación de pobreza en el municipio tal. Pues sí, está bien ahí el indicador, doy a conocer su valor, pero si queremos que nuestro indicador se use, es importante incluir estos elementos. Primer punto, la línea base. Es mi punto de partida. ¿Dónde estoy en este momento? ¿De dónde parto? Pues estoy partiendo de que el 50% de la población de este municipio está en situación de pobreza. Ok, después la meta. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que yo estoy planteando lograr ahorita que yo estoy llevando a cabo un programa para disminuir la pobreza en mi municipio? Entonces, a través de la meta se especifica la variación que se espera lograr una vez que se lleva a cabo la intervención. Entonces, yo puedo decir, dentro de 5 años, yo establezco para este indicador una meta del 48%, ¿no? Estoy siendo realista que la disminución de la pobreza es una problemática multicausal, por lo tanto, me estoy viendo realista y voy a decir que la quiero disminuir en 2%, ¿no? Entonces, tengo un punto de partida, tengo una meta y finalmente, por una cuestión, como les decía, de transparencia, el medio de verificación, ¿dónde yo voy a verificar o de dónde voy yo a obtener la información?
Muchas veces en el proceso de construcción de indicadores, nosotros planteamos indicadores muy buenos que nos brindan mucha información, sin embargo no tenemos fuentes de información, ¿no? También es algo que debemos de considerar. Plantear muy bien de dónde voy a obtener la información, ¿no? Y dejarlo especificado de manera muy clara. Como todos sabemos, por ejemplo, hay rotación en las personas que están trabajando en los distintos gobiernos, oficinas. Por lo tanto, no, la idea de que los indicadores que puedan permanecer en el tiempo. Entonces, imaginemos que yo hago un indicador, me voy y no dejo claramente dónde está la fuente de información, ¿no? Entonces, ese indicador no puede ser replicable. No podría ya cualquier otra persona hacer el seguimiento o alimentar este indicador. Ahora, todos los indicadores pueden medir distintas dimensiones. Tenemos 4 dimensiones: eficacia, calidad, eficiencia y economía. La eficacia mide el nivel en que se está dando cumplimiento a un objetivo. Por ejemplo, imaginemos que tenemos este objetivo de que la población indígena en localidades de menos de 5,000 habitantes mejora su acceso a servicios de drenaje y saneamiento. El indicador, lo que me va a medir el nivel de cumplimiento de este objetivo, es el porcentaje de la población indígena en localidades de menos de 5,000 habitantes con acceso a servicios de drenaje y saneamiento. Después, los indicadores de eficiencia miden la relación que existe entre el logro del programa y los recursos que fueron utilizados para su cumplimiento. Entonces, por ejemplo, tenemos como objetivo complemento alimenticio entregado, y lo que vamos a medir es el costo promedio por municipio atendido, ¿no? ¿Cuánto nos costó en promedio estos complementos? O cursos de evaluación, vamos a ver cuál es el costo promedio de las personas que fueron capacitadas a través de estos cursos de evaluación. Después, los de economía miden la capacidad que tiene el programa, plan, política para la generación o movilización de los recursos financieros. Por ejemplo, aquí tenemos un objetivo que es apoyos monetarios para la implementación de proyectos productivos entregados, y voy a medirlo a través del porcentaje de gasto ejercido sobre el presupuesto total asignado en el año. O también se puede medir, por ejemplo, como otro ejemplo de indicador es el porcentaje del presupuesto total conformado por el aporte monetario de los beneficiarios, o, por ejemplo, este otro de porcentaje de participación financiera de gobiernos estatales respecto a el total de las aportaciones federales en el año. Y finalmente, se puede medir también la calidad. A través de la calidad se miden los atributos o características que tienen los bienes y servicios que se están entregando. Por ejemplo, si se entregaron en tiempo y forma, si todos los beneficiarios tuvieron oportunidades para su acceso, si los beneficiarios están satisfechos con estos servicios y si las características del bien o servicio que se están entregando cumplen con las especificaciones que se les están solicitando. Ahora vamos a pasar al tema de fórmulas de cálculo. Como les comenté previamente, es importante que nuestros indicadores sean una relación entre variables. Entonces, podemos utilizar estas fórmulas de cálculo para medir a los indicadores. Tenemos el porcentaje, la tasa de variación, razón o promedio y números índice. El primero es el porcentaje. Esta es una relación entre dos variables con una misma unidad de medida en el mismo año. Es la forma en que expresamos como una proporción de cada 100. Entonces, digamos aquí el porcentaje de solicitudes para la participación en la convocatoria respondidas en el periodo. Entonces, arriba tengo número de solicitudes respondidas entre el número de solicitudes recibidas.
Si ven aquí, para el porcentaje, tenemos una misma unidad de medida, que son solicitudes, medimos solicitudes entre solicitudes en el mismo periodo. Y bueno, esto lo multiplicamos por 100. Ahora, la tasa de variación mide un cambio relativo en el tiempo. Por lo tanto, vamos a tener otra vez una misma unidad de medida, pero en diferente periodo de tiempo, ¿no? Esto nos sirve para ver cuánto fue lo que cambió entre un periodo y otro. Por ejemplo, número de apoyos económicos entregados en el periodo T entre el número de apoyos económicos entregados en el periodo T-K. Esta es la tasa de variación de apoyos económicos entregados en el periodo, ¿no? Menos 1%. Esto nos va a decir si hubo una variación positiva, es decir, se incrementaron o bien se disminuyeron y en qué proporción se dio este cambio. Otra fórmula de cálculo que tenemos es el promedio. Esta se caracteriza porque tenemos distintas unidades de medida, pero en el mismo periodo. Por ejemplo, inversión promedio por escuela beneficiada para la recuperación de espacios. Digamos que tenemos el monto de inversión gastado entre el número de escuelas beneficiadas. Entonces, esto nos va a dar la inversión promedio, pero en el mismo periodo. Y finalmente tenemos los números índices. Estos se componen por un conjunto de variables que miden de manera indirecta un concepto social, económico, político. Algunos de ustedes tal vez están familiarizados o han escuchado algunos de estos índices, como el de desarrollo humano, índice de precios al consumidor, Dow Jones, índice de adopción tecnológica, índice de género. Estos se conforman por distintas variables y muestran un valor. Ahora, después de todo esto, algo que es importante es que tengamos indicadores de calidad. ¿Por qué? Hay que tomar en cuenta estos criterios que deben de cumplir cada uno de los indicadores que se construyan para que nos brinden información que pueda ser utilizada por cada uno de ustedes para la toma de decisiones. Ahora, todos los indicadores, independientemente de lo que midan, deben de cumplir con estos criterios de calidad para que se pueda considerar que nos va a estar brindando información útil para la toma de decisiones. El primero de ellos es claridad, es decir, que no existen dudas sobre lo que se busca medir. Que no importa si soy yo, Cintia, Humberto, Paulina, todos al leer el indicador sabemos exactamente qué es lo que se está buscando medir. Por otro lado, que sea relevante, es decir, que mida los factores relevantes del objetivo al cual está asociado, ¿no? Que el indicador efectivamente me esté midiendo lo que yo estoy diciendo que quiero lograr, como el ejemplo que les comentaba. Si yo tengo como objetivo disminuir la deserción escolar, pero estoy midiendo las becas entregadas, este indicador no es relevante ni me está dando información de cómo estoy logrando la disminución de la deserción escolar. Y con base en esto no puedo estar tomando decisiones, porque si mi indicador me dice estás dando más becas o estás llegando a más alumnos, pero sigo sin medir la deserción escolar, ¿cómo voy a decir? O ¿qué cuentas voy a dar sobre la disminución de la deserción escolar? Después tenemos la monitorabilidad. Tiene que ver con que los medios de verificación que les mencioné previamente que se deben de definir sean precisos y que puedan permitir que cualquier persona esté en posibilidades de consultar la información y replicarla. Es común, y sobre todo por los niveles de planeación a veces que ya hablamos de un nivel municipal que son mucho más pequeños, que se complique tal vez utilizar las grandes encuestas que tiene el INEGI o ciertas bases de datos que no están desagregadas tal vez a nivel municipal y tengan que utilizar registros
de cada una de sus dependencias. Entonces, para ello es importante que se especifique muy bien el nombre de estos medios de verificación. Es decir, que ustedes saben, si ustedes ponen registros administrativos, pues cada uno de ustedes sabe a qué registro administrativo están haciendo referencia, ¿no? Porque ustedes conocen su información. Pero es importante que se ponga el nombre completo del registro administrativo. Por ejemplo, la base de datos de la población beneficiada a través del programa X, que está a cargo de la Dirección General de Desarrollo Económico, por ejemplo, ¿no? Decir el nombre completo y con quién, si yo quisiera consultar esa fuente de información, a quién tengo que acercarme para solicitarla, ¿no? Y además estos indicadores deben de ser adecuados. Es decir, que puedan emitir un juicio respecto del desempeño del programa en el nivel al que esté asociado. A ver, aquí, ¿cuándo un indicador es relevante? Cuando mide un aspecto importante del objetivo. Y se debe de verificar que los elementos más importantes del indicador se relacionen con algún aspecto del objetivo que ustedes están midiendo. Aquí la pregunta que nos hacemos es, al medir el indicador, ¿podemos establecer con confianza conclusiones sobre lo que estamos buscando lograr? Ahora, ¿cuándo es claro un indicador? No debe prestarse ambigüedades, malas interpretaciones. Por ejemplo, si un indicador tiene algún término o aspecto técnico que puede ser utilizado más de una manera, este indicador no es claro. Por lo tanto, es importante que tal vez ustedes no puedan omitir ciertos términos técnicos porque son importantes, pero sí es importante que en el indicador o se agregue una nota o algo donde sí escriban estas definiciones, ¿no? O también el uso de siglas. Tal vez ustedes utilizan siglas por alguna razón o para identificar alguna población, programa o algo, pero no son conocidos por toda la población. Por lo tanto, se deben de definir. Y aquí lo que nos preguntamos es si al medir el indicador no existen dudas de qué es lo que se está midiendo y si existe coherencia entre el nombre, la definición y la fórmula de cálculo del indicador. Ahora, ¿cuándo es un indicador indicado? Cuando la información que nos está proporcionando nos permite emitir un juicio del desempeño del programa o plan al nivel que está asociado. Nos permite obtener conclusiones sobre el desempeño de este. Y para esto nos preguntamos si el indicador es una relación entre dos o más variables y si expresa un resultado alcanzado en el nivel al que se está asociando. Y un indicador es monitoreable cuando puede ser cuantificado, observado, analizado y comparado. Aquí lo que nos debemos de preguntar es que si las fuentes de información del indicador están identificadas y si existe coherencia en el método de cálculo del indicador. Adicional a estos criterios de calidad que les acabo de mencionar, en Coneval incluimos otros dos que tienen que ver específicamente con indicadores que buscan medir resultados. Es decir, aquellos que buscan medir la solución a alguna problemática concreta. Nosotros consideramos un indicador de resultados. No sé si algunos de ustedes estén familiarizados con la matriz de indicadores para resultados que en algunos lugares se utiliza para organizar la información de programas. Entonces, por ejemplo, estos se buscan a nivel de fin y propósito. Pero también se busca que se tengan a nivel de los planes estatales de desarrollo, los planes municipales, porque son aquellos que miden las problemáticas más generales. Más allá de la entrega de un bien o servicio,
eso también se debe de medir porque nos ayuda a tomar decisiones, pero estos otros indicadores nos permiten ver cómo se va avanzando en la atención o solución a temáticas o a problemáticas sociales. Y estos criterios de calidad son la pertinencia temática y la factibilidad técnica. Cuando hablamos de pertinencia temática, es que este indicador nos aporta información sobre un resultado alcanzado y aborda una temática de interés sectorial. ¿Qué quiere decir? Que este indicador me está midiendo una problemática. Por ejemplo, la tasa de variación de alumnos que concluyen la educación básica o la tasa de variación de personas en situación de pobreza o el porcentaje de niños menores de 5 años en situación de desnutrición o el porcentaje de personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda. Es decir, todos estos ejemplos que yo puse atienden o miden una problemática. No están midiendo si se están entregando bien esos servicios. Están midiendo cómo vamos en cierta temática o en cierta problemática. Y además tenemos la factibilidad técnica. Es decir, que los indicadores puedan ser estimados con los recursos del programa y no contengan sesgos metodológicos. Esto es relevante porque digamos que ustedes en determinado municipio deciden medir un superindicador de el acceso efectivo a los derechos sociales, ¿no? Algo muy general. Para lo cual tendrían que aplicar encuestas, tendrían que recopilar información, incluso tal vez tendrían que comprar como una super plataforma para medir estos indicadores. Pues es un indicador pertinente temáticamente, ¿no? Podrían construir un indicador pertinente, pero no es factible. ¿Por qué? Porque tendrían que destinar muchos de sus recursos para poder medir este indicador. Entonces, aunque sea un superindicador, tal vez no sea factible técnicamente porque es muy caro el poder obtener esta información. Y bueno, para terminar, quisiera presentarles algunos errores comunes que se han identificado en este proceso de definición de indicadores. Uno de ellos es medir indicadores sobre los cuales ustedes ya conocen el resultado. Por ejemplo, el porcentaje de convocatorias emitidas. Digamos que se mide las convocatorias emitidas entre las convocatorias programadas. Muchas veces los programas ya saben que al año solo se publica una convocatoria, por lo tanto el indicador siempre será 100. Esto es algo que vemos muy común, que ya se conoce el resultado y aún así se establece un indicador para ello. ¿Por qué esto sería considerado como un error? Específicamente, este indicador no va a estar aportando nada si ya sabes el resultado. Los indicadores nos deben de brindar información para poder tomar decisiones. Debemos utilizar la información que nos están brindando los indicadores. Entonces, si yo a priori conozco cuál va a ser el resultado, por lo tanto, no podría utilizar, solo tendría ahí el indicador puesto y ya sé que año con año va a ser 100%, va a ser una, entonces no está abonando este indicador para que yo posteriormente pueda tomar una decisión, ¿no? Si tal vez yo quisiera saber o quisiera que la convocatoria llegara a más personas, tal vez podría poner como porcentaje de personas que aplicaron a la convocatoria de tal proyecto, no sé, y tal vez esa variable o esos datos van a cambiar año con año y yo cada vez quiero llegar a más personas, ¿no? Ahí sí sería un indicador que yo podría estar utilizando. Pero si yo ya conozco el resultado, pues es algo que realmente no voy a poder utilizar para tomar decisiones. Ahora, esto que ya lo hemos mencionado otras veces, medir un número absoluto, ¿no? Es súper común decir personas en situación de pobreza, total de personas en situación de pobreza, y ya, ¿no? Es un dato
sí, con una población que sufre una problemática, pero para dimensionar qué tan grande es la problemática, necesitamos saber cómo está respecto de toda la población. Yo puedo decir, 100 personas están en situación de pobreza. Sí, pero ¿cuántas personas de digamos, en el municipio tienes, ¿no? 100 de cuántas, 100 de 120, tienes una problemática gigante, pero tienes 100 de 5,000, bueno, tienes una problemática muy chiquita, pero si nada más ponemos el número absoluto, pues no estamos realmente, no tenemos un punto de comparación para poder decir cómo estamos respecto a la problemática. Otro ejemplo de aquí, y que es súper, súper común que se escucha sobre todo en los medios así de, hemos construido tantos kilómetros de carretera. Ok, pero ¿cuál es la necesidad de carreteras? ¿Cuántos caminos de terracería tenías y ahora cuánto lograste cubrir de estos terrenos? ¿Cómo ha beneficiado estos kilómetros de carretera, ¿no? O sea, si me dices, construí 5,000 kilómetros de carreteras, bueno, pero ¿cuántos necesitabas o cómo mejoró la conectividad? Realmente, ese dato que es yo creo que todos alguna vez hemos escuchado como los kilómetros de carretera construidos, ¿no? Pero no sabemos con respecto de qué, ¿no? Entonces, es importante que medir siempre con respecto de algo. Y que también es muy común es colocar en el nombre el comportamiento esperado del indicador. Por ejemplo, disminución del rezago educativo. Personas con rezago educativo en el año T, entre las personas con rezago educativo en el T-1, menos 1%. El nombre del indicador está haciendo referencia a un comportamiento esperado, que es la disminución. Naturalmente, si aquí tenemos rezago educativo, lo que queremos es que disminuya. Pero no está haciendo referencia a lo que mide, que es una variación. Claro, nosotros queremos medir, o sea, lo que nosotros queremos es que disminuya, pero el indicador tal cual no me va a medir la disminución. Si disminuye me va a salir un número negativo, pero si aumenta me va a salir un número positivo. El que yo le ponga aquí el comportamiento esperado no va a afectar en el resultado. Yo tengo que medir la variación, porque si aumenta también es un resultado. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy midiendo aquí es la variación, no la disminución. El ideal es que sea una disminución, pero eso no es parte del nombre del indicador. Es algo que debemos de tener como mucho cuidado. O también, en algunos casos, es porcentaje de disminución, ¿no? O sea, todavía como que hasta le agregan ahí como la palabrita como para resaltar un poco más, pero no, lo que realmente se está midiendo es una variación y lo que queremos mostrar en estos indicadores es cómo se está comportando la temática. Puede que los indicadores se comporten en la tendencia que esperemos, puede que no, pero siempre nos están diciendo algo, ¿no? Si el indicador no está teniendo la tendencia que nosotros estábamos esperando, que nosotros planeábamos, nos está diciendo algo, que algo se debe de mejorar. Para eso es lo que utilizamos los indicadores, ¿no? Es importante que toda esta información, todos estos indicadores, toda la información que provenga de los indicadores sea utilizada. Por lo tanto, es relevante que tomen en cuenta como estos criterios que debemos de considerar en el proceso de construcción para tener los indicadores lo más sólidos posibles en cuestiones técnicas, ¿no? Si tenemos indicadores sólidos, nos permitirá que nos brinden información relevante y que nos pueda ayudar en cada una de los objetivos que les dije, para lo que nos sirven los indicadores. Imaginen, por ejemplo, que ustedes van en su carro y nos sirve su velocímetro. Entonces, y ustedes nada más agarran y dicen, pues creo que voy como 80, ¿no? Realmente eso no es un indicador, ¿no? Lo que necesitamos es que esté funcionando al 100 aquello que nos está dando información para poder tomar decisiones, ¿no?
para saber si tengo que ir un poco más lento, si puedo acelerar un poco más, o para saber si voy a ir a tiempo, ¿no? Yo puedo calcular, necesito llegar en 1 hora, por lo tanto debo de ir más o menos a tal velocidad. Entonces, es importante que todos nuestros indicadores contengan estos elementos para que nos brinden información que pueda ser utilizada por ustedes para la toma de decisiones, pero también por cualquier persona que quiera consultarlos y saber cómo van en cada uno de los programas, planes, acciones o aquello a lo que ustedes quieran dar seguimiento. Y bueno, esto sería todo de mi parte y quedo atenta para sus preguntas o comentarios. Muchísimas gracias. Agradecemos la presentación por parte de la licenciada Ana Karen Muñoz González, subdirectora de Seguimiento de Indicadores de Políticas Sociales de Coneval. A continuación, si me permiten, les daré el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sainz, director de Descentralización de la INAFED. Adelante, por favor. Gracias, Cintia, muy amable. Pues primero que nada, agradecerle a la licenciada Ana Karen Muñoz González, subdirectora de Seguimiento de Indicadores de Políticas Sociales del Coneval, su exposición. La verdad es que desde la Secretaría de Gobernación, a través del INAFED, Ana Karen, nos da mucho gusto que podamos hacer este tipo de exposiciones que son pues útiles, prácticas, dirigidas a temas cotidianos para todos los amigos y amigas que nos escuchan el día de hoy y que amablemente hicieron un espacio en sus agendas, porque pues sin duda alguna suscitó un gran interés. De hecho quiero comentarles, amigas, que tenemos una gran convocatoria tanto en nuestro Zoom como en el Facebook, cosa que les agradecemos y por eso comentaba que es muestra del interés que esta sesión generó. Yo pienso que salvo la mejor opinión de ustedes, estos son de los temas y son de las herramientas que día con día se nos ponen en la mesa, ¿no? Cómo planeamos, cómo hacemos un plan de trabajo, cómo lo echamos a andar, cómo lo medimos. Y justamente los que nos han seguido han visto que ha habido un hilo de continuidad en las sesiones anteriores que Coneval nos ha dado en este espacio y justamente por ello es que ha sido muy importante. Ustedes recuerden que la primera sesión hablábamos de aquellos elementos fundamentales para tomar decisiones en los municipios. Después Coneval nos habló de cómo se pueden establecer las prioridades para el plan municipal y justamente su titular, el doctor Nabor, nos hablaba de cómo es que Coneval estableció esta metodología multidimensional para evaluar la pobreza y medirla. Después nos hablaban de las plataformas que el Coneval ha diseñado para respaldar la planeación a nivel municipal. La sesión anterior, que fue una sesión muy relevante también porque nos hablaba justamente de los sistemas para monitorear y evaluar la mejora de la política pública. Y pues ahora Ana Karen nos habla de esto, bueno, y además necesitamos construir indicadores para poder darle consistencia, para poder medir y seguir nuestro plan municipal, nuestros programas municipales, y que al final todos tengamos un sustento, una evidencia documentada e empírica que nos permita, pues, saber varias cosas, ¿no? Como bien decía Ana Karen, primero, si logramos lo que pretendíamos. Segundo, ¿cómo lo logramos? Tercero, ¿cuánto nos costó? Y tú me vas corrigiendo, Ana Karen. ¿Cuánto nos costó? Y cuarto, una serie de cosas, ¿no? Como actores involucrados, recursos, en fin. Y sobre todo también, si lo medimos bien. Y fíjate, Ana Karen, que a mí me llamó mucho la atención esta última parte, porque de hecho era una de las preguntas que quería destacar en la exposición, ahora en la retroalimentación. A veces la planteo como recomendaciones del ponente, en tu caso, hacia las autoridades que nos escuchan. Y de alguna manera, cuando hablabas de los errores, también estaba pensando como en voz alta, que si esto es justamente lo que ustedes
se encuentran de manera más recurrente cuando trabajan con los municipios, Ana Karen. Y segundo, si esto es así, pues entonces las recomendaciones tal vez van justamente pues en el sentido positivo de si esto es lo que estamos encontrando, bueno, la recomendación es que corrijan ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, si los indicadores se construyen poniendo en el nombre el comportamiento esperado, bueno, pues hacer este tipo de correcciones y de recomendaciones, ¿no? Si en los indicadores no hay dos referentes, nuestra referencia y nuestro punto de resultado, pues entonces ese es el tipo de recomendaciones que seguramente Ana Karen nos podría estar resaltando a continuación. Y déjame agregar una tercera, Ana Karen, además de las preguntas que ahorita amablemente los amigos y amigas nos están haciendo llegar, porque también me llamó la atención cuando mencionabas que hay que medir de manera pertinente y tal vez ahí es cuando uno puede estar muy convencido de que realmente estamos poniendo las cosas correctas, de que realmente queremos lograr, estamos plasmando de manera apropiada lo que queremos lograr. Y entonces yo creo que ahí se han de hacer unos debates en los grupos, en los equipos de los municipios, que al final pues se toma alguna decisión por alguna razón. Y eso lo comento por ejemplo que mencionabas, ¿no? Que cuando queremos medir si logramos disminuir, por ejemplo, el rezago educativo, pero estamos midiendo el número de becas entregadas, pues evidentemente aquí no hay una congruencia entre uno y otro punto. Sin embargo, como en lo personal también he visto este tipo de situaciones desde mi experiencia profesional y también en el contacto con las autoridades municipales, pareciera que esto es más frecuente de lo que dictara la opinión común. ¿Qué pasa en estos casos, Ana Karen? ¿Qué es lo que ustedes han encontrado? Si esto es así, si también para este tipo de cosas ustedes pudiesen emitir alguna recomendación para los equipos de trabajo. Entonces, por lo menos yo ya hice aquí como 3 planteamientos, pero mi compañera Cintia tiene otros tantos y si quieres para ir como abonando a la discusión, me permitiría hacer nuevamente el uso de la voz a Cintia y ver si eso también nos contribuye un poquito a la charla. Adelante, Cintia, si eres tan amable. Muchísimas gracias, Ernesto. Sí, he identificado algunos comentarios, algunas preguntas. La primera por parte de nuestro participante, Enrique Solano López, que dice así: sin duda, y sobre igualdad de género hay un largo camino por recorrer. Voy a leer otro comentario, comentario y pregunta, por parte de Enrique Burtón, que dice si pueden explicar el método de cálculo razón y saber cómo determinar la unidad al calcular una razón. Gracias. No sé si quieras que las lea todas o quieres que sea una por una. Si quieres, vamos atendiendo unas cuantas y ya después, perfecto. Como por bloques, ¿te parece? Muchas gracias, claro que sí. La siguiente pregunta por parte de Alfonso Núñez Vargas vía Facebook nos dice: ¿qué pasa en las comunidades donde es más difícil o complejo su atención para la aplicación de estos indicadores, ya que todo se centra en el municipio? Además, las comunidades cambian de delegados y esto dificulta la información para el control de sus avances y de sus resultados. Y vamos a leer otra pregunta. Me encantaría saber, municipios y funcionariado que no cumplen, ¿se sancionan? No sé si muchas gracias. Sí. Adelante. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias por sus comentarios, inquietudes. Y bueno, aquí sobre lo que mencionan de estas recomendaciones o de estos errores que plasmamos como comunes, es lo que nosotros hemos identificado a lo largo del tiempo. En nuestra experiencia, nosotros también
apoyamos en este proceso de definición de indicadores a dependencias federales, ¿no? También estamos en este proceso. Y a las entidades, municipios. Entonces, que planteamos como errores comunes es algo que pasa no solo en municipios, es algo de manera generalizada que pasa porque digamos que son cuestiones que suelen ser un poco confusas, ¿no? En el momento de definición de indicadores, o que incluso pueden llegar a representar grandes retos. El construir un indicador es un gran reto, ¿no? ¿De dónde obtengo la información? ¿Cómo voy a estar alimentando el indicador? ¿Cómo establezco la meta? ¿Contra qué lo mido? Y si no puedo obtener la información y si no me comparten la información, entonces todo es un proceso, no solo es definirlo de manera técnica, también implica un proceso de dónde voy a obtener, tengo que acercarme a tal dependencia o con tal unidad, con tal oficina para poder obtener la información, ¿no? Entonces, a veces, digamos que buscan hacerlo de manera un poco más sencilla, colocando como estas cuestiones, pero al final es un reto y es una recomendación general, ¿no? Que podemos hacer para todo aquel que quiera construir un indicador, ¿no? No solo tal vez para municipios, es algo general. Y bueno, sobre también este tema de que es muy común que midan la entrega de los bienes y servicios más allá de la problemática, ¿no? Que es algo que se ve tal vez más de lo que quisiéramos. Pues la recomendación ahí está, ¿no? De que tienen que medir lo que se está logrando. Algo que siempre decimos aquí es, digamos que va a finalizar la administración, va a finalizar la administración del municipio, y si alguien llega y te dice, ¿qué fue lo que lograste durante estos 3 años? ¿Cómo avanzaste en las temáticas? Pues sí, puedes, digamos, como todos decir, di tantas becas, ¿no? Di tantos apoyos, apoyé tanto. Pero, ¿cómo mejoró la población en este tiempo, ¿no? ¿Cómo mejoraron estas problemáticas? ¿Cómo se dio este comportamiento entre la población? Yo creo que a todos nos gustaría escuchar que al final nos dijeran, pues se logró sacar de situación de malnutrición a tantos niños, se logró que tantas mujeres que se encontraban sin poder trabajar lograron entrar a un trabajo por las diversas acciones que se hicieron. Entonces, es un poco un proceso de brindar esta visión de que tenemos que enfocarnos a resultados, debemos dar cuenta de cómo estamos abordando o cómo estamos llegando a las temáticas que se están buscando atender. Ahora, sobre el tema de la razón, de cómo se definen indicadores como razón, el promedio es un ejemplo de una razón. Lo que estamos midiendo aquí son proporciones, ¿no? La proporción, por ejemplo, de médicos especialistas, no sé cuántos médicos especialistas hay en el municipio respecto de cada 1,000 personas, ¿no? Entonces una razón, el promedio es un ejemplo, ¿no? De una razón. Son proporciones de 2 variables. ¿Y qué pasa en las comunidades donde es más difícil? Es algo que nosotros entendemos completamente, de que hay en comunidades, municipios, donde se puede complejizar la definición de los indicadores ideales. Pero también se cuenta con algo que son indicadores proxy, es decir, indicadores que pueden más o menos medir, tal vez no, por ejemplo, la deserción escolar tal cual, pero sí podemos medir, no sé, algo que puedan tener más, que pueda tener la información más a la mano sin necesidad de estar negociando tanto el que me compartan la información o no, ¿no? Por ejemplo, si ya se tiene un registro de primarias, de secundarias en la entidad,
pues poder obtener la información. O tal vez solo tengo información de escuelas públicas, pero no tengo la de privadas, entonces pues sí acotar a que solo lo estoy haciendo a escuelas públicas. O bien, algo que sí es muy relevante es establecer acciones de coordinación, ¿no? Al interior, pero que se institucionalicen para que independientemente de justo este movimiento que hay entre los cambios de administración, sean acciones que ya se tengan tan institucionalizadas que se hagan día con día, independientemente de quién esté ahí o no. Y no solo una coordinación en el interior del municipio, también con la misma entidad federativa, con la federación, por ejemplo, la SEP, la Secretaría de Salud, tienen fuentes de información muy grandes, tal vez pueden establecer procesos de colaboración que les ayuden a definir estos indicadores. Y sí, los indicadores, como digamos, ideales, pero si no, pues también podríamos tener como indicadores que tal vez se acerque a estos indicadores. Y bueno, antes de seguir con las preguntas, aquí en el chat les pusieron bueno, les van a pedir por favor que un cuestionario de opinión para el Coneval que nos sirve de mucha ayuda para retroalimentar la exposición. Entonces, si nos hacen favor de contestarlo. Y también quisiera presentarles a mi compañero Néstor Aviña. Néstor, no sé si quieras compartir algo adicional sobre estas preguntas que nos hicieron llegar. Pues, si quieres, Cintia, continuamos con las preguntas. Bueno, ¿me escuchan? Sí, listo, lo escuchamos. Ok, perfecto. Pues, pues más que eso, Ana Karen, un punto que me parece muy, muy importante al momento de definir o establecer indicadores es también determinar el sentido del indicador, que es un punto que me parece no viene en la presentación. Es decir, si es ascendente o descendente, o sea, ¿cuál es el resultado deseado? Si es ascendente, pues es que el resultado deseado por quien está midiendo es que vaya hacia arriba. O sea, por ejemplo, no sé, desnutrición, ¿no? A lo mejor lo deseado es que haya menos niños con desnutrición, ¿no? Entonces, el indicador debería de tener un sentido descendente, o sea, es que el resultado deseado es que vaya hacia abajo, ¿no? Y entonces eso te permite a ti establecer tus metas, o sea, tener eso bien claro te ayuda mucho a establecer tus metas y definir tu indicador. Y así, ¿no? O sea, ¿cuál es el resultado deseado? Definirlo, establecerlo y con base en ello establecer tus metas. Me parece que eso es un punto muy importante y que también abona a uno de los elementos que decías que es la adecuación, ¿no? Entonces, así te permite a ti estar seguro del desempeño que estás obteniendo de tu objetivo, ¿no? Y midiéndolo a través de tu indicador. Ese es un punto que quería tocar, Ana Karen. Muchísimas gracias. Voy a seguir con el siguiente bloque de preguntas y comentarios. El primero por parte de Enrique Herrera, que dice: se agradecería de incluir un diplomado en indicadores con Coneval, Indetec por esta plataforma. Y voy a dar lectura a las siguientes preguntas que estoy identificando por parte de nuestro participante Noé Primitivo Díaz. Dice así: ¿cómo incrementar nuestros indicadores en el plan de desarrollo municipal en municipios con poco personal profesional? ¿Y cómo saber si están bien hechos y que puedan ser entendibles para nuestra población en las comunidades? La siguiente pregunta por parte de Marcelo César dice así: ¿existe un modelo estandarizado de indicadores y una matriz de evaluación de desempeño que se deba de seguir? ¿O cada municipio puede implementar el suyo? La siguiente pregunta por parte de nuestro participante, Antonio Silva, dice así: ¿por qué en los criterios de calidad de los indicadores, los llamados CREMA, se omitió el referente al tema económico?
Y si quieres, aquí dejamos este bloque de preguntas para seguir con las siguientes. Ok, muchas gracias. Bueno, sobre el tema de cómo incrementar los indicadores y que puedan ser entendibles a la comunidad, algo que quisiera mencionar es que no hay un número máximo, mínimo o ideal de indicadores, ¿no? Depende mucho de cada uno de sus planes, programas, temáticas que quieran dar seguimiento, ¿no? Igual creo que lo ideal no es tener como 5,000 indicadores y que todos se pierdan en la información que ahí hay dentro, pero tampoco tal vez los indicadores, o tal vez si son los 2 indicadores más relevantes, pudieran ayudarnos. Pero aquí la idea es como cada uno de ustedes desde su ámbito puede definir cuántos indicadores y sobre todo cuáles son los que están dando más información. Pero los indicadores justo no se tienen que quedar nada más aquí, ¿no? Detrás del escritorio. Yo aquí hago mi indicador, yo aquí le doy seguimiento y todo. ¿Cómo darlo a conocer a la población? Hay diferentes medios y va a depender también mucho de las comunidades, de los municipios, de las características a las que se enfrenten ustedes. Cada uno de ustedes conoce cuáles son los medios por los cuales pueden llegar a la población. No sé, tal vez hacer el uso de redes sociales en las comunidades donde esto se pueda, o bien hacer tipo infografías que puedan colocarse en lugares específicos donde la población pueda verlos. Entonces, este tema de indicadores y la forma en que se da a conocer va a depender mucho de a quién quieren llegar, a toda la población, a una población en específico, a los tomadores de decisiones, y con base en ello determinar cuál es la mejor forma de transmitir el mensaje que queremos dar a través de estos indicadores. Entonces, dependiendo de esto es la estrategia que ustedes pueden armar para poder llegar a la población. No sé, tal vez cuando estén haciendo como la campaña para que las personas, en la convocatoria para que las personas quieran inscribirse a X programa, así como poner ahí tal vez algunos indicadores, algunos datos de lo que se ha logrado, ¿no? En estos procesos en estos procesos donde ustedes están apoyando a la población. Ahora, si hay como alguna estructura o algo si hay un modelo estandarizado de indicadores o algo que se pueda seguir, hay criterios generales. Como les mencioné al principio, les presentamos aquí criterios generales sobre cómo debemos o qué debemos considerar en el proceso de construcción de un indicador. Yo no les puedo decir, tienes que seguir exactamente esta fórmula o exactamente este criterio, porque puede variar dependiendo de cómo queremos construir un indicador. Yo no les puedo decir, es que ustedes tienen que medir indicadores anuales, siempre anuales, cada año indicadores. No, tal vez la información no nos presta. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de pobreza en municipios, lo vamos a tener cada 5 años, ¿no? O, por ejemplo, cada 3 meses o cada 2 años. No, va a depender de muchas cuestiones con lo que ustedes van a decidir específicamente cómo se va a construir su indicador. Pero pueden encontrar, en la página del Coneval, pueden encontrar el manual para la construcción de indicadores que les puede seguir, que presenta como esto que aquí les mostré, un poquito más detallado, cada uno de los pasos que se siguen para la construcción de indicadores. Si bien no es un modelo tal cual, puede servirles a ustedes para ir considerando estos elementos en el proceso de construcción. Y finalmente, sobre los criterios CREMA, estos son los criterios que usualmente se utilizan para la calidad de los indicadores. Y en México se hizo una adecuación de la metodología de marco lógico en todo este proceso de cuando se empezó a implementar el presupuesto basado en resultados. Entonces, derivado como de todo este proceso, nos quedamos
con los 4 primeros criterios para la revisión de Coneval de claro, relevante, monitoreable y adecuado. Esto no quiere decir que no consideremos los otros criterios, pero son adicionales, ¿no? Son criterios que se pueden revisar, se pueden valorar, pero con que al menos se consideren estos primeros 4, se considera que es suficiente para poder hacer la valoración. El económico habla de que el indicador esté a un costo razonable, ¿no? Y yo creo que cada uno de nosotros, al momento de construir un indicador, lo primero que vemos es que no nos vaya a costar tanto su generación, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros desde Coneval para hacer esta revisión podría ser un poco subjetivo este proceso, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que no sea un criterio relevante, es algo que tal vez se considera, sí, tal vez muchas veces de manera, pues de manera indirecta, sí es algo que consideramos en el proceso de la construcción cuando estamos armando nuestros indicadores, pero digamos en cuestiones prácticas, para la revisión nosotros utilizamos estos 4 criterios. Muchísimas gracias. Y voy a seguir con este siguiente bloque de preguntas que dice así, por parte de Amanda Martínez. En el Estado de México trabajamos con indicadores construidos para el presupuesto basado en resultados municipal, ya diseñados y publicados en la Gaceta del Gobierno. Sin embargo, he tenido complicaciones a la hora de llenar los formatos porque el indicador que nos pide interpretación, dimensión que atiende, descripción del factor de comparación, cobertura y línea base. Entonces, ¿cómo obtengo esta información? La siguiente pregunta es por parte de Ángela Rocha vía Facebook, vía por aquí, por medio del Zoom, que dice así: ¿cómo elegir buenos indicadores y no caer en los 3 errores mencionados en la presentación? ¿Algún manual o curso? La elección de los indicadores es lo principal, puesto que a partir de eso se hace todo lo demás. Y la última pregunta por parte de Abril del Ángel vía Facebook dice así: ¿podrían pasar alguna referencia sobre indicadores en temas de medio ambiente y ecología? Muchas gracias, Cintia. Bueno, sobre la primera pregunta es que ha tenido complicaciones para llenar ciertos formatos, ¿no? A ver, digamos, desconozco el formato específico al que hacen referencia, pero voy a comentarte, ¿quién lo puso? Amanda. Voy a comentarte de manera muy general lo que yo considero que puede que te estén ahí solicitando. En primer lugar, habla de interpretación. Al final, un indicador, lo que nos pasa, o lo que tenemos el indicador es un numerito, ¿no? Casi siempre lo que tenemos al final de un indicador es un numerito. Pero ese numerito trae un contexto detrás, ¿no? Este numerito me está diciendo algo. ¿Qué implica que mi indicador me haya dado 6%? ¿Qué implica que mi indicador me haya dado 10%? Me ha dado 15%. ¿Cuál es la implicación de este valor? ¿No? Entonces, aquí me imagino que cuando nos dices interpretaciones, ¿qué interpretas de ese numerito que te salió? ¿No? ¿O qué es lo que esperas de ese indicador? ¿Qué implica ese numerito que vas a obtener del indicador? ¿No? El indicador me está reflejando que se ha avanzado en tal temática o se ha hecho tal cuestión. Entonces, aquí en interpretación es darle este contexto al indicador que tú estás midiendo. Luego, la dimensión que atiende son las dimensiones que te presenté, si está midiendo la calidad del servicio, si está midiendo eficacia, eficiencia. Igual, me parece que mi compañero Humberto les puso aquí el manual para el diseño y construcción de indicadores del Coneval. Ese te puede servir mucho para valorar específicamente los indicadores que tú estás revisando, a qué dimensión pertenece. Luego, descripción del factor de comparación. Aquí la verdad me imagino que tiene que ver justo contra qué estás comparando tu
tu indicador, cómo vas respecto a este punto de comparación. Cobertura y línea base. La línea base, como les comenté, es el punto de partida, ¿no? El punto, cuando tú iniciaste con tu intervención o la primera vez que me diste el indicador, ¿cuál fue tu valor? Es el punto de partida y contra el cual vas a comparar. Y el de cobertura, ese sí, la verdad que me parece un poco más ambiguo, en el sentido de que no sé si habla como la cobertura del indicador, si estamos hablando de un indicador de cobertura del programa, de la acción. Creo que aquí pues la recomendación igual sería como acercarte a la persona encargada de estos formatos y preguntar específicamente qué es lo que buscan de cada uno de estos puntos. Aquí, bueno, ¿cómo obtener esa información? Mucha de esta, bueno, creo que puedes acercarte a este manual que te puede ayudar un poco a resolver dudas tal vez más técnicas, que pueda ayudarte a saber específicamente qué te están pidiendo en estos puntos. Y luego, ¿cómo elegir buenos indicadores y no caer en los errores mencionados? Igual algún manual o curso, como les dije, mi compañero Humberto les puso ahí este manual, igual ahorita lo podemos volver a poner. Y cuando estén ustedes construyendo sus indicadores, ustedes cuando se sienten en el proceso a definir cómo voy a medir mi indicador, hagan las preguntas que están en la presentación. ¿Este indicador realmente me está dando cuenta de lo que yo quiero medir, o sea, de la problemática o del objetivo que yo estoy midiendo? Pueden hacer ejercicio de, a ver, si le digo a mi compañero, a fulano, a sutano, ¿qué están entendiendo de estos indicadores? ¿Todos están entendiendo lo mismo? Sí. Ah, bueno, entonces mi indicador es claro. Y si no, ¿cómo mejorarlo? Cuando nosotros digamos, sí, yo me puedo aquí sentar a escribir indicadores, ya los estoy trabajando tanto que para mí son claros porque yo los hice y yo en mi mente entiendo perfectamente el indicador, ¿no? Pero también pueden acercarse con sus compañeros a que retroalimenten como todo esto, construcción, para que ustedes puedan tener como otra perspectiva del indicador. Y como les digo, consulten, ahí en Coneval tenemos estos indicadores, estos manuales que les pueden servir mucho. Y el último era de alguna referencia sobre indicadores en temas de medio ambiente y ecología, me parece. Aquí también en Coneval tenemos un sistema de indicadores, tanto de programas federales, de los programas que se derivan de la Planeación Nacional y de Ramo 33. Entonces, ahorita en un momento les paso la liga a nuestro sistema y aquí, si bien son indicadores federales, pueden servirles como referencia sobre qué se está midiendo y ver si pueden ser replicables a nivel municipal o bien que puedan ustedes establecer como algún proxy o más o menos saber qué se está midiendo, ¿no? Ahí tenemos de distintas temáticas sociales, entonces yo creo que esto les puede ayudar bastante en, como si quieren ver qué cosas se están midiendo, ¿no? E incluso ver ahí la fuente de información que pudieran ustedes consultar y ver si de ahí pueden sacar como algún dato que les sea de utilidad. Y bueno, no sé si mi compañero Néstor quieras aportar algo adicional. Pues nada más reafirmar un poquito lo que ya comentaste, Ana Karen, de la primera de cobertura. Pues generalmente aquí en el Coneval, la forma en que nosotros la medimos es, pues siempre tenemos o pedimos a los programas federales que tengan bien clara cuál es su población objetivo, ¿no? O sea, cuál es la población que presenta una problemática social y la que le da la razón de ser a un programa social, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, pues el programa debería tener bien identificadas y cuantificadas a las personas que presentan una problemática pública. Y entonces la cobertura es cuántos de esas personas que presentan esta problemática pública o el programa busca atender, efectivamente son atendidos, ¿no? Entonces es cuántos atendí entre cuántos presentan la problemática pública. Y entonces esa sería la cobertura del programa,
¿no? Del programa social. En su caso, pues igual, o sea, ¿qué apoyos estoy dando? Si es el caso de algún apoyo municipal a personas específicas, ¿cuántas personas apoyé? ¿Entre cuántas personas yo pretendo o busco atender? ¿No? Y entonces así yo mido mi cobertura. La línea base, pues siempre es el punto de partida de cualquier indicador. Entonces, si nosotros vamos a establecer un indicador, en algunos casos, pues ya se tiene información previa, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezo? ¿Cómo voy a empezar? ¿Cuál es mi punto de partida de este indicador? Entonces, al medirlo, el resultado que me dé, esa es mi línea base. O sea, mi línea base no debería de ser el numerador, hablando de un porcentaje. O sea, si digo, no sé, voy a entregar 10,000 becas. Ese no debería de ser la línea base. La línea base debería de ser porcentaje de becas entregadas, ¿no? Si ese es el indicador, porcentaje de becas entregadas. No sé, entregué 10,000 becas entre, no sé, entre 20,000, que son las que yo debería de haber entregado. Entonces, mi línea base es 50%, ¿no? Ese es mi punto de partida y así debería de registrarse el resultado del indicador, no su numerador ni su denominador, sino el resultado del indicador. Esa debería de ser la línea base, que es mi punto de partida, y como les dije hace ratito, si es un indicador ascendente, pues yo debería de buscar establecer una meta superior a esa línea base. Si es un indicador descendente, entonces yo debería de buscar o establecer una meta por debajo de esa línea base, y así en el tiempo. También aquí hablaron de descripción del valor de comparación. Pues yo entiendo, por ejemplo, si es un porcentaje, pues el denominador, ¿no? Ese pues debería de ser la variable de comparación, porque es sobre lo que yo estoy midiendo el resultado. ¿Cómo elegir buenos indicadores? Pues la base de todo es, pues, ¿qué es lo que quiero medir? ¿No? ¿Cuál es mi objetivo o sobre qué quiero medir un resultado? Y entonces eso te va a dar la pauta para ti establecer, pues, los indicadores que necesitas. O sea, no son los más que se puedan. O sea, al contrario, o sea, nosotros lo que siempre le decimos a los programas es que utilicen los menos posibles, pero buenos indicadores. O sea, ¿para qué quieres una baraja de indicadores que no te van a dar mucha información, o no es la información que tú requieres para medir tus resultados o darle seguimiento a tus metas, a tus objetivos o a lo que buscas informar, ¿no? Entonces, pues siempre ahora sí que los suficientes y necesarios, y la pauta siempre va a ser, pues, ¿qué es lo que quiero medir? ¿Cuál es el objetivo que yo quiero estar midiendo? Y eso te va a dar la pauta para tú establecer, pues, los indicadores que necesitas. Siempre son los indicadores que necesitas, no todos los indicadores o entre más mejor. O sea, no es esa la lógica. O sea, la lógica no es entre más mejor, sino los que yo necesito para medir mis resultados. Y indicadores de ecología, pues fíjense que el Instituto Nacional de Ecología tiene muy buenos indicadores. Hace poco nosotros les hicimos una evaluación de indicadores, y dentro de la evaluación, pues revisamos estos indicadores de ecología y medio ambiente. La verdad son bastante buenos, y les pasamos también la liga para que quienes estén interesados los consulte y les pueda servir a ustedes también como base para establecer, si es que también siempre tienen que tener esto muy en cuenta, si tienen la información para medirlos al nivel que ustedes quieren. Porque muchas veces, y esto es la parte de economía, que un indicador a lo mejor es muy bueno, es un muy buen indicador, excelente indicador, pero generar la información que se requiere para calcularlo quizás es muy costosa y queda fuera del presupuesto del programa, de sus alcances. Entonces, pues pierde relevancia el indicador. Entonces también tienen que siempre tomar en cuenta esto, ¿no? O sea, si la información está disponible, pues qué mejor. Si se tiene que buscar o construir, pues también pues saber cuánto costaría y si esto sería sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces también hay que considerar todas estas cuestiones al momento de diseñar o formular indicadores, ¿no?
Pues eso sería todo, todo de mi parte, y ahorita también les hago llegar esta liga. Muchísimas gracias por las respuestas que nos brindaron hace un momento. Y a continuación voy a dar un anuncio. Como bien se dieron cuenta, el día de hoy ingresaron con un nuevo proceso, por lo cual podrán descargar la constancia y la presentación al finalizar la sesión sin contraseña. Esto va a ser por medio de la plataforma en la cual se registraron. Y siguiendo con las últimas preguntas que estamos identificando, le voy a ceder el uso de la voz a mi compañero Ernesto Rodríguez para que nos responda una pregunta acerca si hay algún manual emitido por el INAFED para la elaboración de indicadores por parte de Enki Niburi vía Facebook. Adelante. Gracias, Cintia. Pues miren, la verdad es que esta sesión ha generado un gran interés. Así lo reflejan las preguntas. Nos llevan, por ejemplo, a esta pregunta que nos están haciendo en este momento. Nosotros como INAFED tenemos ya varios cursos de trabajo con ustedes, justamente que hablan de esos aspectos, ¿no? Sobre la planeación, el diseño de indicadores y la matriz marcológico. Por el momento no contamos con un manual como tal, y por lo que de momento los invitamos a que nos acompañen a estos diálogos donde INAFED pues está estructurando este conocimiento que forma parte de una iniciativa y que forma parte del tema que el día de hoy Ana Karen nos está exponiendo. Oye, Ana Karen, a mí se me hace fundamental todo lo que ha derivado de las preguntas. También veo con mucho agrado que nuestros amigas de Coneval, Paulina, Humberto, Néstor, pues han puesto una gran cantidad de materiales, una gran cantidad de ligas en el chat. Entonces, pues los invitamos. Yo creo que será uno de los mensajes finales, Ana Karen, si tú estás de acuerdo. Los invitamos a que hagan una consulta directa de esos documentos. Los invitamos también a que hagan un contacto directo. Ana Karen por ahí puso sus datos, si no, ahorita la invitamos a que lo haga. Pues para que también, en el caso de que quede todavía alguna otra duda pendiente, alguna consulta ya de manera más particular, tengan ustedes la oportunidad de hacerla de esa manera, porque sin duda alguna las preguntas van surgiendo, van generando algunas cuestiones. Hay muchas interesantes. Me estaba llamando la atención la que había hecho nuestra amiga del Estado de México, donde, por ejemplo, yo lo que resalto de esa pregunta, Ana Karen, es que es importante siempre hacer como este trabajo de contexto de un indicador, ¿no? El indicador no se explica por sí solo. El indicador, si bien es una herramienta muy importante, pues siempre hay un trabajo de contexto que nos permite interpretarlo, que nos permite darle su justa dimensión, aclarar de en qué campo estamos hablando, ¿no? ¿Contra qué lo estamos comparando? ¿Cuál era nuestra fotografía original? ¿En dónde estamos parados? ¿Qué es lo que luego platicamos cuando hablamos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal? Que también muchos de ustedes ya conocen, amigas y amigos. Con la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, por ejemplo, el INAFED crea un instrumento que nos permite tomar una fotografía de salida. Cuando ustedes toman su administración en su primer año de trabajo, la guía les da esta foto de referencia, ¿no? Este es como su punto de partida, su marco de referencia. Y cuando van trabajando poco a poco en el curso de su administración, pues van teniendo la oportunidad de comparar lo que hacen, lo que logran, contra la posición original, ¿no? La posición de salida que estaba marcada ahí en la guía consultiva. Entonces, ese tipo de elementos también nos dan idea de la línea base, por ejemplo, pero ese tipo de elementos entonces son relevantes para el diseño de los indicadores y que estos pues tengan algún sentido, no solamente para cumplir con un propósito de reportes, sino y sobre todo lo que señalaban al final ustedes con sus preguntas y Ana Karen con sus respuestas, y también Néstor, pues que sean los indicadores que les den sentido a ustedes, ¿no? Por ahí había una última pregunta que decía,
Bueno, ¿y cuáles son como los básicos, Ana Karen, ¿no? Si algo de esto se pudiera reiterar o reforzar como una idea de cuáles son como estos básicos, los indicadores. Yo tampoco lo sé, francamente, si sobre esto pudiese emitirse alguna opinión, Ana Karen, de cuáles son como los indicadores básicos, o los mínimos que todo plan, que todo programa debería de tener. Pero me parece que en buena medida son aquellos que den respuesta, ¿no? Aquellos que den respuesta a las inquietudes que ustedes de manera puntual se estén dando. Y también me parece, salvo tu mejor opinión, Karen, que se mencionaron dos procesos que son relevantes y que tal vez pudieran ser parte de una idea global que nosotros como operadores siempre tenemos en la mente, pero que para efectos operativos me parece importante distinguir. Porque una cosa es generar indicadores y otra cosa es comunicarlos a la población. Y que entonces aquí me parece importante que primero hagamos este trabajo básico de diseñar el indicador, medirlo y obtener el resultado, y luego hacernos la pregunta y por ende la instrumentación de cómo los comunicamos a la población, ¿no? Aquí, sin duda alguna, la instrumentación, la manera de difundir puede ser variada, pero me parece que las preguntas son importantes separarlas y a partir de ello generar también diferentes maneras de echarlas a andar, ¿no? Entonces, no sé, Ana Karen, si ya para ir cerrando nuestro evento, ¿tú tuvieras algún comentario final, Paulina, Humberto, Néstor, con los cuales quisieran ustedes ir cerrando esta gran sesión que hemos tenido el día de hoy? Muchas gracias, Ernesto. Sí, sobre esta última pregunta de los indicadores base mínimos, lo que les puedo decir es, los base, o al menos aquellos que se les debe dar seguimiento, son las principales problemáticas que sufre su municipio, su entidad federativa, aquello que ustedes están viendo como prioritario, ¿no? Al menos a eso le deben de dar seguimiento. ¿Qué va a cambiar entre cada municipio, entre cada entidad? Eso naturalmente va a pasar, ¿no? Pero al menos deben de construir algunos indicadores que nos den cuenta de esta situación, de las prioridades que cada uno de ustedes tiene, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por su tiempo, por su participación, por sus preguntas. La verdad ha sido bastante interesante. Espero que les haya sido de ayuda esta presentación. Los invito a que consulten nuestro sistema, nuestros manuales. Esto les va a ayudar a reforzar todo esto que vimos. Realmente esto es un tema bastante amplio y lo vimos, las cosas muy, muy generales en este tiempo, pero espero que les sea de ayuda y que ustedes puedan seguir ahí generando estos indicadores, que la verdad es un gran tema y ayuda mucho para la toma de decisiones, la transparencia y para que puedan ustedes continuar mejorando las políticas y programas que hacen cada uno desde su cancha. Y pues bueno, un saludo y que se encuentren muy bien. Pues primero que nada, reiterarle nuestro agradecimiento al Coneval, particularmente a la licenciada Ana Karen Muñoz González, subdirectora de seguimiento de indicadores de políticas sociales. Ana Karen, la verdad es que nos has dado una espléndida conferencia acerca de los indicadores, su importancia y los aspectos básicos para poder echarlos a andar, junto con aquellos aspectos donde es relevante poner atención por parte de nuestros actores que el día de hoy nos acompañaron, a las cuales también les queremos agradecer, amigas, amigos, les queremos agradecer que se hayan abierto este espacio de una manera tan concurrida. Nos están informando que tuvimos una gran participación de todos ustedes, tanto por el Zoom como por el Facebook, cosa que les agradecemos y cosa también que nos da muestra de este gran interés que suscitan este tipo de temáticas impulsadas por INAFED. También los invitamos a que en algún momento, cuando vean nuestra programación, se acerquen para complementar esta información y ese tema que en el caso particular de INAFED, nuestro compañero el maestro Ignacio Bonilla, en parte relacionado con planeación de indicadores y matriz de marco lógico, y que en general se suma a esta gran exposición que Coneval nos ha hecho el día de hoy y que nos hace con todo el ciclo que hemos concertado con ellos,
como decíamos al inicio, tenemos un ciclo de 8 sesiones, Ana Karen. El día de hoy tuvimos la quinta y como pueden ver ustedes, tenemos 3 pendientes a las cuales los queremos invitar. Y antes que eso también, amigas, quisiera hacer un gran paréntesis porque fíjense ustedes, hemos consultado también con esta gran institución que es Coneval y con la Autoridad Superior de la Federación y con la propia Secretaría de Gobernación. Otro gran evento relevante que ahorita le pediría a mi compañera Cintia que nos ponga en la pantalla una laminita para pedirles 3 segundos de su atención. Porque en el marco de los trabajos que lleva a cabo el INAFED, pues tenemos estos espacios para los diálogos virtuales, tenemos espacio para los cursos, para los diplomados, y también tenemos un espacio para otro esquema de trabajo que le estamos llamando seminarios. En los seminarios lo que buscamos es generar conocimiento, compartir con ustedes conocimiento, y uno de los seminarios que impulsa el INAFED tiene que ver con el federalismo en México. Revisar, estudiar, analizar sobre las características de nuestro federalismo, los retos que enfrenta, las prioridades, pues es sin duda alguna uno de los propósitos de este seminario. Y como pueden ver en la pantalla, pues el día 15 de agosto tenemos una sesión de lujo, el futuro del federalismo en México, con el tema la agenda común de los 3 órdenes de gobierno, federal, estatales y municipales. Y entonces los esperamos para que nos acompañen no solo a las siguientes sesiones que tenemos programadas con el Coneval, a partir del mes de septiembre, las siguientes sesiones, sino que esta que es más próxima, el próximo lunes 15 de agosto, de 11 a 12:30, tenemos esta gran sesión de trabajo, el Seminario del Futuro del Federalismo en México, con la participación del doctor José Castellanos de Los Ángeles, que es el titular del órgano interno de control de la Secretaría de Gobernación, el maestro Emilio Barriga Delgado, autor especial del gasto federalizado de la Autoridad Superior de la Federación, y por supuesto el doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Y por eso queríamos hacer este paréntesis para poderlos invitar pues a una sesión más de trabajo en la cual está incluido pues esta gran instancia que comentábamos con Coneval, que el día de hoy en la voz de Ana Karen nos ha acompañado con esta sesión sobre la construcción de indicadores, y que por supuesto tendremos otras, como bien comentaba Pau. La siguiente que vamos a tener es estrategia para evaluar los recursos del ramo 33, 9 de septiembre. Fíjense justamente de lo que hablamos en un momento, cómo comunicar los resultados de la evaluación, el 6 de octubre, y cerramos este gran ciclo de trabajo el día 9 de noviembre con el tema evidencia de política social para la toma de decisiones. Entonces, pues como pueden ver ustedes, hay un gran trabajo que da sus frutos entre INAFED y Coneval. Están estas 3 sesiones del ciclo de diálogos que hemos preparado para todos ustedes y que se refuerza con esta gran iniciativa que ustedes ahora pueden ver en pantalla, a la cual los invitamos desde ya para que nos acompañen en el Seminario del Futuro del Federalismo en México, lunes 15 de agosto, de 11 a 12:30. Y por nuestra parte no nos queda más que despedir esta transmisión en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Les queremos agradecer a la maestra Ana Karen Muñoz, a todas las amigas y amigos de Coneval, a la maestra Paulina González, Humberto Rivera, a Néstor Aviña y a todos ustedes que hayan hecho un espacio en este día viernes para escuchar esta sesión, cómo construir indicadores para nuestro plan y para nuestros programas municipales. Y por supuesto también a todas mis compañeras y compañeros de INAFED les aprecio su apoyo para llevar a cabo esta transmisión, que esperamos haya sido de gran utilidad para todos ustedes. Muchas gracias, Ana Karen. Esperamos que haya sido de gran utilidad y por supuesto está a la disposición todos los datos de contacto que pusimos en la pantalla, tanto de Coneval como de INAFED. Que tengan una gran tarde y lo esperamos en la siguiente sesión de trabajo con INAFED. Muchas gracias a todos y a todos. Hasta luego.